Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto con todos. En esta oportunidad, mi equipo y yo presentaremos lo que son nuestras fichas de resumen acerca del poemario del autor César Vallejo, titulado España, aparte de mí, este cáliz. Bueno, ahora César Vallejo nos comentan que fue el menor de todos sus hermanos. Él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Su familia, por parte de sus padres, viene a ser una familia religiosa. Por ende, ellos pensaron y decidieron que él también podría seguir sus pasos en el camino del sacerdotismo, lo cual hizo que el vocabulario de César Vallejo llegue a ser bíblico en el ámbito de la poesía. César Vallejo llegó a cursar sus estudios primarios en el mismo lugar en donde nació, pero al pasar del tiempo sus estudios secundarios los realizó en San Nicolás de Huamachuco. Bueno, ahora lo que nos relata sobre, referente a la vida universitaria de César Vallejo nos dice es que en 1910 él llegó a estudiar en la Universidad de Trujillo la carrera de letras, pero dadas las circunstancias y la situación que él se encontraba económicamente, pues llegó a abandonar, se vio una obligación de abandonar sus estudios. Pero en 1911 él se vuelve a inscribir a la carrera de ciencias, pero esta vez se inscribe en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, pero luego al no hacerse presente también por muchas circunstancias y asimismo esas inasistencias lo llegaron a inhabilitar tanto que ya no se aparecía en la lista del registro de los alumnos universitarios. Pero también nos dice que en 1911 él nuevamente se vuelve a matricular en la Universidad de Trujillo, llevando la carrera de letras y asimismo él no llega a perder el tiempo, sino que logró conseguir una plaza de profesor en el Centro Escolar de Varones número 241, lo cual hizo que residiera en la ciudad de Trujillo, en donde llegaron a pasar los años más importantes de su formación como profesional. Ahora proseguimos con la estancia de Vallejo en Europa. Según lo que nos relatan y nos comentan es que en el año 1923 él llegó a publicar 2 obras narrativas, llegando a abandonar el Perú con destino a París, quedándose a vivir en el extranjero ya que fue atraído por la cultura francesa. En el año 1924 llegó a interactuar y a conocer a distinguidos personajes. Asimismo, él logró obtener un trabajo como corresponsal de los grandes periódicos iberoamericanos, lo cual lo conllevó a dedicarse a la literatura. En el año 1925 llegó a colaborar con la Revista Mundial de Lima y fue donde por primera vez viajó a España, en donde llegó a conocer a su amada esposa. Emprendimiento cultural. El emprendimiento social o cultural se define como la impresión, la cual se relaciona con el objetivo. El emprendimiento se convierte en una prioridad, más no en una fuente de ingresos continuos. En el desempeño dependiendo de cómo este emprendimiento impactó o cambió la sociedad. César Vallejo y su familia eran tolerantes, tenían tradiciones católicas que fueron conservando y respetando, de la misma manera las creencias religiosas que se presentaron en su época, por lo que se destaca que la cultura es muy valiosa, lo cual influye en la práctica del diálogo intercultural, reflejando la tolerancia y respeto hacia las diferentes costumbres o creencias. Como futura traductora pondré en práctica los valores del respeto y la tolerancia hacia las diferentes culturas, tradiciones y creencias que puedan llegar a tener las diferentes personas. Recital. La Real Academia Española señala que un recital es la lectura o recitación de composiciones literarias, ya sean poemas, poesía o incluso libros. Análisis de la obra España, aparte de mí, este cáliz. La individualidad de este poema lo transforma en una señal de fe, donde el sufrimiento y la angustia por la guerra toman sentido de esperanza de los ciudadanos para hacer del mundo un mejor lugar. El cambio de su pasado idílico hace de este libro una epopeya, algo totalmente resultante dentro de sus escritos. Rocío concluye con que el poeta se niega a dejar la incertidumbre como las fieles seguidoras de su escritura, lo cual es notorio en los últimos poemas donde aparece la relevancia y la posibilidad de una derrota. César Vallejo y su contexto con el tema La Guerra Civil Española.
En 1936 se da la Guerra Civil Española, que conmocionó a Vallejo, pasando a ser más revolucionario e indicando a esta el día de la exhibición humana que registrará su vida. España pasa de ser un mundo de ensueño deseado a uno en donde hay guerra, y es por eso que Vallejo se va a París. Regresó a España en 1937, pasando frente a la batalla y siendo esta una de las experiencias que más lo marcó. Organizó un boletín Nuestra España y poemas acerca de las tragedias del pueblo español. La lírica comprometida con César Vallejo. Con la obra España aparta de mí este cáliz se produce una evolución en el uso del lenguaje. Los poemas nacen del habla, de la poesía popular, de la guerra, de los lemas y de las proclamaciones, donde España fue el primero en ampliar las funciones del habla. Dar la expresión de drama y emociones al dar la, dar la expresión de drama y emociones al relatar acontecimientos con un tono ítnico que haga de los textos de los libros en un solo poema.